La voz de la noticia en resumen. Esta es la voz de la noticia en resumen. La voz de la noticia en resumen. Bienvenidos, 25 de noviembre. Titulares. Yo creo que el mundo de la televisión española se está viendo un fenómeno. Yo creo que son varios. El primero que se produjo fue el de la TDT, que aquí en España adquirió mucha preponderancia durante los últimos 7 años. Han aparecido muchos canales, pero sobre todo, yo creo que está cambiando mucho el concepto de televisión para los jóvenes. Las nuevas generaciones están más enganchadas con la internet, con las redes sociales, con el fenómeno Netflix, donde la mayoría de las generaciones ven la televisión a través del móvil, a través de la tableta, el ordenador, y no a través del clásico aparato de televisión. Es decir, hay muchas formas de transmisión de televisión. Y esto está produciendo en el mundo una auténtica revolución. Esto se está notando muy rápidamente, sobre todo en España. Así la radio también tiene muchos cambios sustanciales. La radio frente a la competencia de la televisión se ha adaptado a los nuevos retos. Así como la prensa escrita está pasando por una crisis muy aguda, porque no se ha adaptado a lo que son los nuevos medios de comunicación, a través de la internet, y no encuentra qué tipo de modelo tenemos que hacer para la prensa en papel, porque cada vez se venden menos periódicos, y cada vez más se utilizan las redes sociales. Esto no sucede con la radio, porque esta sí se ha adaptado. En este momento en todos los países la radio junto con las redes sociales representan la primera alarma en cuanto a noticia. Así lo informa José Manuel Oneto Revuelta, consejero de Radio Televisión Española, Telemadrid, desde el 4º Congreso Internacional de Turismo realizado en Santiago de Cali. Esta es la información de la voz de la noticia. En resumen, pues aquí llegan personalidades de todo orden y en esta ocasión el doctor José Manuel Oneto Revuelta estaba de visita aquí en la capital del Valle del Cauca, un evento importante sobre el turismo Centro Valle del Pacífico. De Telemadrid, la televisión española, a esta hora le damos la presentación y la bienvenida a esta La Voz de la Noticia. Bien, bueno, bien, conociendo Cali, que era de los pocos sitios de Colombia que no conocía. Yo había conocido yo hace años hasta Leticia. El mes pasado estuve en Bogotá, estuvimos entrevistando al presidente de la República con motivo del proceso de paz, y ahora participando en el Congreso de Turismo, que me parece una iniciativa fantástica, porque yo creo que este país, si el proceso de paz se consolida, va a ser una de las potencias turísticas del continente sin duda. Metamos ahora en Telemadrid, la radio televisión Madrid.sa. Bueno, ¿cómo está el panorama? ¿Cómo es el desarrollo? Habla un poquito de ese importante labor que usted desarrolla allí. Bueno, yo pertenezco al Consejo de Administración de Telemadrid. Telemadrid es la televisión de la Comunidad Autonómica de Madrid, probablemente de la más importante de España. Es una televisión pública, con financiación pública y financiación privada también. Y bueno, y es un poco reflejo de lo que representa Madrid como centro político del país y también como centro cultural, ¿no? Es decir, que tiene un cierto peso en lo que significa la comunicación en toda la comunidad. Hablar de la televisión española es hablar de grandes rasgos, de mucha plataforma, las plataformas, la tecnología, punta de lanza, lo que está implementando la televisión española. Hombre, no, yo creo que en el mundo de la televisión está habiendo un fenómeno de una verdadera revolución, ¿no? Se produjo con el fenómeno de la TDT, que en España adquirió mucha preponderancia durante los últimos, digamos, 7 años. Han aparecido nuevos canales, pero sobre todo yo creo que está cambiando mucho el concepto de televisión en los jóvenes, ¿no? Yo creo que sobre todo las nuevas generaciones están más enganchadas a Internet, a las redes, a fenómenos como Netflix, donde la mayoría
de las nuevas generaciones ven la televisión a través del móvil, a través de la tabla, de la tableta, a través del ordenador y no a través del clásico aparato de televisión. Es decir, que hay muchas formas de transmisión de televisión y que se está produciendo en el mundo una auténtica revolución, ¿no? Y esa revolución se está notando muy rápidamente, sobre todo en España. Eso le da cierto margen de libertad con relación a los contenidos. Unos contenidos que, bueno, en Francalit son bien desarrollados, pero hay otros no tanto. ¿Cómo controla la televisión española, la radio española, este hecho de contenidos que no son tan apropiados para una audiencia propia? Hombre, lo que pasa es que la televisión española, especialmente la televisión pública, cuida mucho los contenidos. Es decir, bueno, no puede competir con la televisión privada, que bueno, que tiene un campo de actuación mucho más extenso, ¿no? Entonces la televisión pública sobre todo tiene que cumplir una labor cultural, una labor de educación hacia el televidente y una labor de calidad que no tiene la televisión privada en ocasiones, ¿no? Y sobre todo en los informativos tiene que tener una objetividad total, cosa que muchas veces es difícil de conseguir. Pero bueno, hay fenómenos que lo han conseguido. Por ejemplo, la BBC probablemente es el mejor ejemplo de lo que tiene que ser una televisión pública, ¿no? Unos informativos de calidad, unas series muy bien documentadas, lo cual no significa que en muchas ocasiones sea profundamente crítica con el gobierno de turno. Esta es la voz de la noticia. En resumen, con este diálogo tan importante con el doctor José Manuel Oneto Revuelta, consejero de la Administración de Telemadrid, Radio Televisión Madrid S.A. Bueno, el punto fundamental, doctor Oneto, es que, bueno, se globalizó el mundo y se volvió una aldea y ya no hay información que no sepamos. No, evidentemente, ni hay información que no sepamos, ni hay exclusivas. Es decir, ahora ha saltado un escándalo sobre los paraísos fiscales que han estado investigando varios periódicos europeos y americanos, que lo están distribuyendo en España, por ejemplo, algunas televisiones y algunos digitales, pero al final resulta que esa información propia que ha sido investigada deja de pertenecer al medio e inmediatamente se convierte en una información global, ¿no? Donde no hay ya prácticamente ningún tipo de exclusiva. Es más, se ha perdido la costumbre de citar la fuente. Es decir, cuando hay una noticia exclusiva que ha conmovido al mundo, por ejemplo, ahora ha salido que el presidente Santos tenía un fideicomiso en un paraíso fiscal. Bueno, esa noticia deja de ser exclusiva. Se han publicado en España en una televisión y en un digital, pero a la vez ha salido en periódicos como Le Monde, The Guardian, New York Times, pero claro, inmediatamente esa noticia se globaliza y deja de ser exclusiva de nadie, ¿no? Empieza, por ejemplo, los ciberataques, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahora se ha demostrado que Rusia ha estado interviniendo a través de las redes sociales en todo el proceso de independencia de Cataluña, ¿no? Y hay una alarma en la Unión Europea cada vez porque Rusia ha intervenido en fenómenos electorales en Holanda, en España, en Alemania, incluso en Holanda, ¿no? En Holanda, al punto de que se ha vuelto a volver a contar los votos manualmente y no por ordenadores, ¿no? Y luego hay otro tipo de seguridad que es frente al terrorismo, ¿no? Donde efectivamente los medios tienen que ser muy responsables y colaborar con las autoridades siguiendo unas normas de ética que corresponda a lo que realmente es
en la lucha contra el terror, que es en el fondo es una lucha del mundo occidental contra una cultura que quiere terminar con las libertades. Bueno, es esa información. Vamos a dejarlo tranquilo, mi querido doctor José Manuel, para que usted siga su desarrollo. Va a participar, ya participó, y si va a participar, ¿cómo lo va a hacer en la plataforma? Sí, bueno, sí, vamos a participar en los debates que se están produciendo sobre el turismo, sobre la calidad del turismo. Ahora mismo empieza una ponencia que me parece muy interesante, de qué forma puede contribuir el proceso de paz para el aumento del turismo en determinadas zonas que han estado cerradas a la visita de turistas nacionales e internacionales, ¿no? Zonas privilegiadas en Colombia que son prácticamente desconocidas, ¿no? Y me parece una ponencia probablemente muy interesante, ¿no? Cómo el proceso de paz puede influir en un aumento del turismo, en tanto hay una disminución notable de la violencia. Doctor José Manuel, será otro episodio y otro escenario donde nos podamos volver a encontrar con esta información muy amable. Un mensaje para la gente de la opinión pública de La Voz de la Noticia, de Multicanal. Pues bueno, porque deseo lo mejor para este país. Este es un gran país que se merece lo mejor, se merece que desaparezca la violencia y que ocupe, como decía antes, un lugar de privilegio en el continente sudamericano. Esta es La Voz de la Noticia en resumen. Esta es La Voz de la Noticia en resumen.